Hola duelistas, encender vuestro juego y bienvenidos porque hoy os traigo la tier list de este formato de mayo 2025 y es que estamos en un momento concreto en el que algunos nacionales ya se han realizado pero que todavía quedan otros tantos por darse, como es en el caso del Nacional de España, que será realizado en Talavera de la Reina en apenas 2 semanas. Recordad que yo estaré casteando junto con Javi de Masterclass y si vais al Nacional, por supuesto, pasaros a verme a pedir una foto o lo que vosotros queráis. Os decía, como estáis viendo en pantalla, que ya se han realizado algunos nacionales como por ejemplo el de Brasil, el de Austria, el de Colombia, Chile, Ecuador, entre algunos otros, si bien todavía quedan unos cuantos por realizarse. Así que, como os digo, hoy vamos a hacer el estudio de cómo está el formato en esta tier list de mayo 2025 y a entender un poquito por qué y por qué no. Como siempre, familia, quédate, te va a gustar porque intro y empezamos. Bueno familia, pues ya estamos aquí en la tier list y vamos a empezar con el estudio. Vamos a comenzar diciendo que he dividido entre los que son top tier, que ya sabéis cuáles van a ser, los tier 2, los mazos sorpresa, que son aquellos que están entre ese tier 2 y ese top tier, que están en un punto previo, pero que algunos pueden estar por debajo, por eso no lo he puesto en medio, y que según cómo se desenvuelvan en los próximos nacionales, veremos si suben o bajan de nivel. Vamos a tener mazos rogue, que ahí están, y los que no es su momento, que no quiere decir que sean malos, sino simplemente que no es su momento ahora mismo para jugarlos, porque hay ciertas cartas que les counterean, como por ejemplo... os voy a poner un ejemplo, no he puesto aquí Goti, pero Goti sería no es su momento porque el formato de lance hace que no pueda manisear, ¿vale? Como siempre, suscríbete si no lo estás, dale fuerte al botón de me gusta y es verdad que algunos no estáis suscritos, entonces vamos a hacer una cosa. Me voy a hacer un café, ¿vale? Me voy a hacer un café y cuando vuelvas quiero que estés suscrito. Muy bien. Perfecto. Vamos a empezar con la tier list. Nuestro primer toro de la tarde, indiscutible, el que creo que todos estamos de acuerdo, es que Malice es top tier. Me he mirado muchísimas, bueno, me he mirado, como habéis visto, aquí si nos vamos, para los que no sabéis cómo se hacen las tier lists, ¿vale? Para los que no sepáis de dónde sacamos la información, en Igo Pro Deck tenemos todo este análisis de los mazos, de los torneos. Entonces, si por ejemplo nos vamos al Nacional de Austria, aquí podemos vemos que por ejemplo tenemos Malice aquí, por ejemplo, vemos... En este caso, cuando se abra, tenemos aquí el mazo. Y no obstante, tranquilos porque os voy a ir mostrando en pantalla, aquí en la tier list, os voy a ir mostrando constantemente en pantalla los decks con los que se han jugado y los que me parecen más relevantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hablamos de Malice, este que estáis viendo en pantalla, estamos viendo pues cómo tenemos esos toques, pero cómo podemos seguir jugándolo con el formato actual, con tanto la magia nueva que hemos recibido, como también con el monstruo nuevo, como también en este caso con las nuevas cartas de Cyverso. Y luego también tendríamos la versión pura, en la cual podríamos llevar más bestias, podemos llevar el Code, entre otras cosas, ¿vale? Pero es indiscutible que Malice va a seguir siendo ahora mismo un top tier, porque lo está literalmente ganando todo y es lo que más cuesta de jugar en contra. A continuación vamos a hacer el análisis de la Blue Eyes, que sé que lo estáis deseando. Si hablamos de Blue Eyes, ¿vale? Porque tenemos aquí Blue Eyes como tal. Si lo hablamos Blue Eyes puro, quiero decir, no 3 estructuras, sino sin meterle el engine Invoked y sin meterle el engine de Primite, puro sería un rogue. Si le metemos el engine de Invoked, que lo tengo que tener por aquí, el engine de Invoked, hablamos de que posiblemente también sea un rogue. Hay que decir que a mí la versión de Invoked es la que más me gusta, entiendo que la Primite es la más competitiva, pero que la versión de Invoked es la que a mí más me gusta por su funcionamiento y porque hacer Normal Dalister en 2025 me sigue pareciendo una locura, pero es indiscutible, creo que la versión de Primite es la que sería esa tier 2. No lo voy a poner en top tier, a pesar de que seguiría siendo una versión súper competitiva y estoy viendo muchísimas, pero muchísimas listas de Blue Eyes en este breakdown de los tournaments, de los torneos, pero... creo, en cuanto a lo que es su construcción, y ya no tanto su construcción, sino lo que tenemos arriba, ¿vale? Vamos a hacer un estudio correcto y decir que lo que está en top tier es porque no se le gana, y a la Blue Eyes, efectivamente, por ciertas hand traps que se le pueden llegar a tirar, puede llegar a perder contra lo que sería de momento ese top tier de las Malice. Pero de todas maneras os digo que incluso para el europeo, hablé con colegas en los que hemos estado en el invitacional, gente que ha estado en el mundiales y siguen pensando que van a jugar Blue Eyes con Primite. Entonces, si tienes Blue Eyes Primite y no tienes otras de las que están arriba, créeme que puedes jugarlo perfectamente y puedes llegar a ganar ese torneo, ¿vale? Bien, vamos a pasar a continuación con, por ejemplo, las White Forest, mejor dicho. Las White Forest lo voy a poner en sorpresa, ¿por qué?
Es un arquetipo que tiene muchísimo, pero muchísimas cartas y muy buen potencial. Y la mayoría de la gente sigue sin habérselas leído, sigue sin saber realmente cómo funciona el mazo, más allá de ese mini engine que llegamos con la magia para recuperar y seguir haciendo fusión con la murciélago, etcétera. Y es un mazo que creo que está a caballo entre sorpresa y no es un momento. Os explico. No es un momento ahora porque en la próxima expansión vamos a recibir más y más cartas de White Forest que le van a dar un soporte increíble. Pero si se juega bien y se utiliza por un piloto correcto, imaginaros un Dinkaboy jugando esto, pues puede dar la sorpresa y puede incluso llegar a ganar. No sé si llegar a ganar porque pasar por las Males y las Raisel es muy complicado, pero puede dar una muy buena sorpresa, ¿de acuerdo? Vamos a ver Centurión. Centurión lo vamos a posicionar en Rogue, creo que es un mazo que está muy bien, que lo que vosotros queráis, pero no pasa. E incluso Centurión estaría entre Rogue o no es su momento, ¿vale? Vamos a tener también listas de todos los mazos, o prácticamente la mayoría de los mazos que os esté hablando el día de hoy vais a tener listas. Entonces la Centurión, por ejemplo, que lo tengo aquí en pantalla, estáis viendo que no lleva nada nuevo, se limita a llevar, por ejemplo, las Fugaros, las Ash Blossom, los Droll, las Impermanents, para intentar frenar un poquito al oponente, y una mezcla con los Bestials. Es muy puñetera, sobre todo si estáis jugando en contra de un mazo luz, pero yo creo que se queda en Rogue. Después vamos a hablar de las Chimera. Las Chimera lo vamos a poner en un mazo que de nuevo lo vamos a poner en Rogue. Creo que la Chimera es un mazo muy fuerte, siempre lo ha sido, y sobre todo ahora teniendo en cuenta que lo estamos llevando con Fiendsmith y que permite alojar ciertas cartas como por ejemplo esa Dark Fusion, esas Droplets, esos libros del Eclipse, y ahora el hecho de que hayan limitado por ejemplo la TTT a 1 hace que, bueno, pues llevamos 40 cartas. Antes era un mazo que tenemos que llevar más de 40. Creo que es un mazo que puede ser Rogue, pero que puede dar una muy buena sorpresa. Pero el hecho de que esté tan limitadas ciertas jugadas hace que no pueda ponerlo como tier 2. Me gustaría ponerlo como tier 2, pero creo que probablemente le tengo que ver que hay una sorpresa. De momento lo posicionaría en Rogue, en cuanto a su escala competitiva. Después tenemos un Crystron. Crystron lo vamos a posicionar automáticamente en tier 2 si no lo posicionamos como top tier. He visto un montón de presencia de las Crystron en el ámbito competitivo. Y es que no es un mazo que sea súper complicado, simplemente que la gente sigue sin leérselo, ¿vale? Es un mazo que es máquina, todo, pero que no necesita llevar la noche mecánica, porque obviamente no te va a fusionar con un Ciudadragón, ¿no? Pero es un mazo muy curioso. Además, el hecho de que van a jugarlo, la mayoría está concretamente que estáis viendo en pantalla, lo juega con el engine de los Horus. Entonces, cuando no se le acaba una parte, va a tirar por Horus, y cuando se le acaba el Horus, va a tirar por lo Crystron. Al final, es un mazo que se ha abaratado muchísimo con la reimpresión del Citré, que vale, literalmente, es que vale 2 duros, como decíamos aquí. Para los que se dice tan duro era la moneda, las pesetas anteriores a España, ¿vale? Decir que algo vale 2 duros es decir que algo es muy barato. Entonces, es un mazo que tiene mucho potencial. Qué rico el café. ¿Qué más os quiero decir? La Crystron es que la he visto muchísimo, ¿eh? Es que la he visto en muchísimos tops. Entonces me gustaría incluso ponerlo en top tier, pero es que creo que en top tier vamos a darle una vuelta todavía. Venga, vamos a ver por aquí qué más tenemos. Mira, la Evil Twin. La Evil Twin me gustaría ponerla en tier 2 porque al final es Evil Twin con Fiendsmith, pero lo vamos a poner en sorpresa. No considero que sea todo lo bueno y todo lo necesario. Igualmente lo he hablado con mi colega Carlos, el que ya habéis visto en varios de mis vídeos de los shorts y tal. Él es full fanático de Evil Twin. Por cierto, si alguien quiere el tapete de las Evil Twin de los 1000 Days de Master Duel, podéis hablar conmigo porque lo estoy soltando, ¿vale? Lo podéis hablar conmigo. Me escribís por Instagram o por Discord. Tema aparte, la Evil Twin creo que es un mazo que tiene mucho potencial. El tema de que sean todas demonio luz le viene de locos a lo Fiendsmith, pero creo que vamos a tener que ponerlo en sorpresa. Tengo un par de cositas en mente y creo que en estos posteriores nacionales es posible que veamos una muy buena sorpresa de la Evil Twin con Fiendsmith, con el nuevo soporte. Creo que está muy bien. Y hablando de Fiendsmith, si ponemos Fiendsmith puro, ¿vale? Fiendsmith puro, de algún loco zumbado que los he visto que juegue en Fiendsmith puro, lo pondríamos en Rogue. Otra cosa ya es que hablemos de algo como por ejemplo la Fiendsmith Tenpai, que aquí lo pondríamos en... lo voy a poner como sorpresa, ¿vale? ¿Por qué? Realmente no le daría sorpresa a nadie porque volver a ver Tenpai dentro de la escala competitiva o dentro del meta es algo que ya estamos acostumbrados y que llevamos mucho tiempo viendo, pero quizás no lo he visto en prácticamente, igual he visto 3 listas entre todos los nacionales, ICS y tal, que me he puesto mirando, que me he tirado como 2 horas buscando, así que no digáis que estas tier lists no están fundadas y suscríbete si no lo estás.
Pero creo que al no ser tan visto, sí que puede llegar a dar la sorpresa de que te lo encuentres y de que si tiene un muy buen día se puede llevar un nacional, ¿vale? Pero creo que es más complicado. Otro mazo que no es un momento, por ejemplo, que sería un Rogue, os diría que es la Sprite. La Sprite ahora mismo no hace absolutamente nada, teniendo en cuenta que su limitación es muy fuerte. Entonces creo que, bueno, la Sprite no tengo mucho más que decir, la verdad. Como ya veis, tenéis la lista en pantalla, no es nada nuevo ni nada del otro mundo, no innova nada y creo que no es un momento simplemente. Dragon Ruler. Dragon Ruler con el nuevo soporte de Alliance Insight creo que puede llegar a dar una sorpresa. Si bien Dragon Ruler tiene un gran problema, y es que tiene un engine demasiado grande. Dragon Ruler se va a poder jugar con Tenpai, y por eso lo voy a poner al lado de esa Fiendsmith Tenpai. Entonces esta lista que os pongo en pantalla tiene una combinación de las dos, pero tiene un engine demasiado grande, los que quieran jugar Dragon Ruler puro y tal. Entonces, ¿qué os digo? No he jugado a la baraja, esta lista la he sacado literalmente de alguien que ha hecho top con ella. Me parece que era de, si me permitís, esto era de un nacional, top 16 nacional de Chile, es el que lo he sacado. Entonces quiero decir que no está infundado, es alguien que ha jugado el mazo y le ha funcionado muy guay. Pero creo que lo voy a poner simplemente en sorpresa por lo que pueda llegar a darnos. Vale, vamos con un gran contendiente como es en este caso la Fire King. La Fire King me gustaría ponerlo en sorpresa, pero creo que puede llegar a ser un tier 2. Y es un mazo que, a diferencia de la Crystron, que son dos mazos que diría que están dentro de la misma escala competitiva, la Crystron se usa muchísimo más y la Fire King se usa muchísimo menos. Y hay que decir una cosa importante. Hasta ahora os diría, hace falta ser Dinkabuy para jugar bien Fire King, pero ahora ya que se ha popularizado mucho más el uso del deck, no hace falta ser Dinkabuy. Es más, cualquiera de vosotros, si tenéis un muy buen testeo, repito, podéis llegar a jugar muy bien esa Fire King, pero hace falta que os lo planteéis de verdad. ¿Cuál es el inconveniente de la Fire King? Que las Vulcanics están entre 15 y 20 euros cada una, mientras que las piezas, en este caso diríamos las piezas de la Crystron, son muy baratas. Entonces esa es un poquito lo que yo veo la diferencia entre por qué un mazo lo estoy viendo mucho más y por qué otro lo estoy viendo mucho menos, a pesar de que yo considero que la Fire King es muchísimo mejor baraja que la Crystron. Pero las dos las vamos a poner en tier 2 porque de nuevo ninguna de estas pueden llegar a pasar por encima de las Malis. Vamos a pasar a continuación con, por ejemplo, la Mermail. Sí, la Mermail me parece bien. Mira, la Mermail, que la tenemos aquí, es un mazo que ha recibido sus toques y me gustaría ponerlo en tier 2, pero que ahora creo que ahora mismo se va a dar. Es que es duro, ¿eh? Es dura, esta decisión es dura, porque hasta ahora poníamos la Mermail aquí, pero creo que el formato es que se la come directamente. Entonces la vamos a posicionar como una tier 2. Personalmente sí, creo que sigue siendo un mazo fuerte. Creo que puede llegar a dar un muy buen resultado. A ver dónde tengo por aquí. Aquí tengo la lista de la Mermail. Al final estáis viendo 44 cartas, con doble de la Purulia, tanto la Foguaros como la Purulia, es decir, 6 de las Mulcharmis. En main deck, mazo de agua, mazo que se centra en quitarte la mano, y algo muy importante es que puede llevar la Dominus Impulse de main. No he hablado nada ahora mismo acerca de cómo impactan en el meta, es decir, no os he explicado acerca de cómo creo que esta baraja puede llegar a ser tocada por el Droll o por el Nibiru, pero creo que ya los que estéis viendo el vídeo ya lo sabéis. La Impulse este mazo la puede jugar, hay otros que pueden jugar la Purga, pero la Mermail creo que puede seguir dando un muy buen resultado. Pasamos a continuación con algo de verdad meta, como es en este caso la Mitsurugi. Y es que la Mitsurugi pura va a pasar directamente a el top tier. Creo que no hay ninguna duda y vamos a hacer de golpe ese top tier. Nos lo vamos a quitar de en medio porque creo que no tiene tanta discusión. O sea, al fin y al cabo tenemos Malis como la que yo diría primer lugar. Después vamos a acomodar el top, ya que en el top tier tendríamos Malis, tendríamos Mitsurugi pura, tendríamos Mitsurugi Raicial, tendríamos también la Mitsurugi Raicial Fiendsmith. Aquí estáis viendo en este huequito de aquí arriba he puesto al engraver, ¿vale? Y aquí tenemos por otro lado a lo que sería Raicial Fiendsmith. Lo vamos a poner aquí. Ahora, en este orden, ¿yo cómo os lo desglosaría? Yo desglosaría posiblemente Malis como top tier 1. O sea, en primer lugar pondría esto. Luego pondría la Raicial con Mitsurugi. Luego pondría la Raicial con Mitsurugi. O sea, perdón, la Raicial con Fiendsmith.
Luego pondría la Mitsurugi pura y por último la combinación de los 3 engines. Creo que es algo tan simple como que la Mitsurugi pura no la estamos viendo tanto. Y simplemente necesitamos que pase la temporada de nacionales para reubicar un poquito esa cabeza de la tier list. De acuerdo, vamos a pasar a continuación a hablar de lo que es un rogue por excelencia, como es en este caso la Branded. Creo que puede llegar a dar una sorpresa, pero solo en el caso de que sea pilotada por un jugador muy bueno. O sea, yo tengo colegas que son muy buenos jugadores de Branded y la verdad que cada vez que me pongo con ellos es imposible. O sea, el mazo es absurdamente bueno y siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero creo que de momento se va a quedar todavía en rogue. Otro de los mazos que no ascienden de posición y que no es un momento personalmente sería en este caso las Labyrinth. Creo que es un mazo al final que te va a permitir jugar todas las trampas del formato, que es rápido, pero que tal cual tenemos ahora mismo en el ámbito competitivo con esto que hay aquí arriba, más los aumentos de los Bestials, más las Lanceas. La Labyrinth yo no considero que sea un mazo que ahora mismo jugaría, ¿vale? Vamos a poner a continuación la Melodius, y es que la Melodius creo que lo voy a poner en un mazo de sorpresa. ¿Por qué? Es un mazo bueno, no considero que de ninguna manera pueda ni contra las Malis ni contra la Raicial, pero es un mazo que si te descuidas te hace un hijo de madera. Y en un torneo tipo nacional de España, cosas de estas, que ya lo vimos el año pasado con nuestro amigo Vegeta, que hizo muy buen resultado con ese segundo lugar con la Melodius, creo que este año puede volver a dar un muy buen resultado. A continuación vamos a hablar de otra de las opciones muy consistentes, y es que dentro de ese tier 2 vamos a ubicar a las Memento, un mazo que sigue dando tops continuamente en todos y cada uno de los nacionales. Me parece que no he visto casi ningún nacional en el que no haya un top 16 o un top 8, incluso un top 4, o que haya ganado, porque hay varios nacionales que han ganado estas Memento. Un mazo que la gente, de nuevo repito, se sigue sin leer y que si te descuidas te hacen uno sino dos hijos de madera. Muy buen mazo, una opción muy consistente, y tras la reimpresión en la última estampida tanto de la Anwich como de la Bomb Party es súper accesible, muy barato y que os va a permitir jugar muy bien. Otra opción que tenemos por aquí, Millennium directamente, diríamos que o es un rogue o que no es un momento. Lo vamos a poner en no es un momento por algo muy sencillo: el toque de el shifter le ha dolido demasiado. Era un mazo que se centraba mucho en hacerte shifter, algo no intento jugar yo, y ahora se vuelve en un mazo en el que, como el que veis en pantalla por ejemplo, es un mazo a full board breakers. Entonces no considero que sea uno de los mazos de este momento actual, si bien ha tenido un auge muy fuerte hasta ese toque del shifter, ¿vale? Después tenemos por aquí el hombre con la marca, un mazo que en este caso hablamos de Odion, y lo vamos a poner totalmente en sorpresa, si no en tier 2. O sea, es un mazo que considero que debería estar aquí. Perdón, ahí. Es un mazo que considero que debería estar ahí. Es más, tengo muchos amigos también, no quiero dar nombres por lo que sea, por si acaso, que están jugando este mazo y que me siguen diciendo cada día de ¡guau, hermano, es que este mazo es buenísimo, es que estoy ganando no sé cuánto, llevo 5-0 no sé qué, es muy bueno! Y estoy de acuerdo, si bien recordar que la Odion se juega con Castira, por eso se me ha ido la cabeza, ¿vale? Al final estamos metiendo una mezcla entre Odion, que es lo Anubis, junto con lo Castira, junto con, en este caso también lo Fiendsmith. Aquí tenemos otra versión, pero al final son las dos la misma. La diferencia es que entre una y otra, bueno, las dos van a jugar la purga. Es entre 48 y 47 cartas, pero al final permite tener muy buen control de la partida, y al final vamos a tener trampas, pero que no son trampas como tal, sino que son trampas que se invocan y hacen ciertas cosas como partir, como negar, etcétera, ¿vale? Entonces creo que lo vamos a poner simplemente en sorpresa porque no he visto suficientes que me permitan decir que es un tier 2, si bien todas las que he visto estaban en top 16. Entonces, de momento lo vamos a poner en sorpresa para ver qué ocurre con ellos. Y seguimos con los mazos de sorpresa, porque vamos a pasar a continuación a hablar de Regénesis. Regénesis, que lo vamos a situar directamente también en los mazos sorpresa, es un mazo muy guay, me parece muy interesante, y he de decir que yo al menos me voy a pillar las 3 de la magia del Regénesis, lógicamente. Es un mazo que me parece, como os digo, muy interesante, porque al final va a aprovechar el hecho de las estadísticas de ataque y defensa de los Castira para jugar en torno a ellos, así como también tener esa trampa, esa parte de Castira, esos Droll, esos Fenrir
junto con las Fugaro, las Purulias, y luego sobre todo esa trampa que vamos a llevar en el side deck para literalmente negar. Entonces creo que es un mazo que puede llegar a tener muy buen potencial en esta época de nacionales y que puede dar verdaderamente una sorpresa. Y si eso ocurre, creerme que la magia de Regénesis, que está ahora mismo en 15 euros, va a pasar a valer 30, 40, 50 si vemos que ese mazo tiene un potencial. Con lo cual, consejo personal, pillaros las magias de Regénesis ya. Siguiente, vamos a pasar literalmente con un mazo que no es un momento, y estamos hablando, lo siento Julio, te quiero mucho, estamos hablando de Ritual Beast. Tuvo un momento buenísimo, pero creo que ahora mismo no es literalmente la época en la que tenemos que jugar la Ritual Beast, como ya sabéis, es que se come ahora mismo todo, ¿vale? Principalmente ya no hay ese shifter que nos permitía tirar Shifter Blind, ya ahora mismo tenemos un momento en el que las Lancea están muy presentes en el ámbito competitivo, entonces creo que la Ritual Beast ha tenido el momento exacto, y creo que tendría que pasar un poco con el resto de los mazos lo que ha pasado con Ritual Beast, que ha tenido un momento en el que ha llegado un momento de nacionales, de momento de mundiales, ha ganado todo lo que tenía que ganar y luego ha dejado vida a otros mazos, no como por ejemplo la Raicial, que ya hemos viendo no sé cuánto, no como otros tantos mazos que seguimos viéndolo en el formato y que no acaban nunca. Creo, a nivel personal. Vale. Otro mazo que creo que puede dar su sorpresa. Estamos hablando de la Snake Eyes. Lo vamos a poner aquí. Vais a ver que vamos a tener muchos mazos que creo que pueden dar sorpresa. La Snake Eye, tengo mis sospechas de que ciertas gentes van a jugarlas en época de nacionales. No digo si España o Latam, creo que en todos. Y creo que es un mazo que puede dar una buena sorpresa en esta época de nacionales, por el soporte que ha recibido, por la liberación que tuvieron un poquito así a nivel medio en la última banlist, y creo que, bueno, simplemente es dejarlo y ver cómo se resuelve, ¿vale? Sharks, mis amados tiburones, un mazo que me encantaría poder ver en la tier list, pero que simplemente tengo que decir, me rindo, lo paso a no es un momento. Y tengo consciencia de que la gente lo está sustituyendo ese Bahamut Shark por otras opciones para llevarlos con más la versión de los C, de los X y Z. Yo os digo que no. Yo os digo que el mazo sin el Bahamut no es lo mismo. Necesitas el Bahamut para escalar por todo. Y ahora mismo mataron, que en mi punto de vista creo que mataron a un inocente. Realmente no, porque se estaba abusando y es una carta como el Bahamut que te da acceso a una omninegación como el sapo. Es injusto, pero al final quien sale más dolorido son los fans, ¿vale? A continuación vamos a pasar también con otro mazo que de nuevo no es su momento, y estamos hablando de las Unchained. Unchained por decirla pura, ya que si hablamos Unchained con Yubel, hablamos de Yubel, ¿vale? Yubel, que pasaríamos a hablar a continuación, y lo considero como un rogue. Creo que es un mazo que lo vimos ya en su tier 2, lo vimos ganar muchas cosas, pero que ahora mismo se ha visto devorado por el propio formato, y es por ello que la Yubel la voy a considerar como un rogue. Y es que la lista que estoy viendo en pantalla la considero muy buena, al fin y al cabo es Yubel con Fiendsmith, con 50 cartas, incluso yo en esa lista lo reduciría posiblemente a 45, no jugaría más de 45 en este deck, pero creo que es un mazo que es muy bueno. No considero que la limitación del Phantom of Yubel a 1 haya supuesto que haya bajado tantísimo, pero si no lo vemos tanto en las tier list, por algo será. No obstante, sí que he visto unos cuantos mazos, ¿vale? Y la última que vamos a poner en la tier list va a ser en este momento en este caso Banky Soul, y va directamente a no es su momento, y lo siento por los jugadores de Bankis, simplemente vosotros sabéis que no es su momento. ¿Por qué? Porque en la próxima expansión de Yugi le van a sacar más reimpresiones, le van a sacar más soporte a la Banky Soul, y será entonces cuando esto haga o así, o Dios no lo quiera, así, ¿vale? Pero de momento se queda ahí porque le faltan esas cartas de soporte. Muy bien, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, cualquier inquietud, pues si hay algo que os inquiete, que os perturbe o que os atormente, decírselo a la bola mágica, no, llamarme, escribirme, decirme lo que queráis. Oye, guardián, creo que no ha sido justo con el nombre de la marca, que tiene que estar más arriba. Decidme lo que vosotros queréis, que yo os leo a todos. No me da tiempo muchas veces a responderos a todos, pero me leo todos los comentarios. Os quiero mucho, espero veros a todos en esta temporada de nacionales. Recordaros, para los que estéis en Marbella, Málaga y alrededores, el fin de semana siguiente
siguiente voy a estar en Marbella, en el Prime Marbella, haciendo demostraciones de productos de Yu-Gi-Oh con todos vosotros y sacándome fotos y un montón de cositas muy guay, tipo Spotaku. Y también recordaros que en apenas 2 semanas viene el Nacional de Yu-Gi-Oh en Talavera de la Reina, así que espero veros allí también jugando. Y si queréis cualquier cosa que os acerque un tapete o algo de lo que tengo en casa, también me podéis escribir. Si queréis el tapete de los 1000 Days o muchos más, me podéis escribir y os los llevo al Nacional. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.